Como cada lunes le damos la bienvenida a mi querido Frank Aguirre, que viene a platicar con nosotros sobre temas de actualidad y vigentes dentro de la agenda mediática. Bienvenido, Frank, gracias por estar como siempre en esta cita con nosotros. Muchas gracias por el espacio, gracias allá en los controles y a los que nos ven y nos escuchan. Pues el día de ayer México le ganó a Estados Unidos en la Copa Oro, era esperado, pero hay veces que nos han dado la mala nueva. Y bueno, como en todo la política está inmiscuido en todo, y a lo mejor alguien piensa, Frank, ¿por qué nos vas a meter la política en el fútbol? Pues porque es muy intrínseco la mezcla y la cultura entre la política y el fútbol, el deporte. Parece como si fuera una política pública, el que cuando crean un parque, cuando crean un espacio público, siempre hay una cancha de fútbol, o cuando la calle se vuelve el espacio público por excelencia, cuando éramos niños o en las infancias actuales, pues se ponen a jugar fútbol en la calle, ¿no? Y en ese sentido me parece a mí la declaración que no dio y que todo el mundo esperábamos una semana antes de que empezara la Copa Oro, el director técnico de la selección de México, Javier Aguirre, es lo que para mí se me hace muy importante exhibir, evidenciar y discutir sobre la política en el fútbol. Hace un mes y medio empezó a recrudecer las políticas públicas de Donald Trump en contra de los migrantes en Estados Unidos y fue mucho más focalizadas estas políticas contra los migrantes por parte de la ICE en las ciudades santuario, como son el caso de Chicago, como son el caso de Los Ángeles y Boston, etcétera. Hay muchas ciudades santuario para los migrantes mexicanos. Y pues cosa muy curiosa, ¿quiénes son los que más, cuál es la mayor derrama económica para la Federación Mexicana de Fútbol en el mundo? Pues es en Estados Unidos, ¿no? Todos los partidos o la mayoría de los partidos de gran relevancia de México, que no son oficiales, que son amistosos o que son este tipo de competencias como la Copa Oro, pues se dan en Estados Unidos porque allá llenan los estadios, ¿no? Porque allá hay un gran consumo, porque allá hay millones de consumidores y lo mínimo que se esperaba por parte de la selección mexicana o de su director técnico, pues era dar una declaración de aliento, ni siquiera algo en contra, ¿no? de las políticas de inmigración, ni siquiera algo en contra de las declaraciones que ha hecho muy lamentables Donald Trump en contra de los migrantes mexicanos o de la campaña que hicieron, ¿no? De miedo en la televisión nacional para que no migraras a Estados Unidos. Bueno, al menos que dijeron unas palabras de aliento, que buscamos representarlos, que estamos con ustedes, etcétera. Algo ambiguo, ¿no? Pero ni siquiera eso, ¿no? Salió a declarar que no sabía del tema, que no iba a dar declaraciones al respecto. Y bueno, a mí me parece que es lamentable en el sentido que pues quien le pagan su sueldo eran las personas que están siendo víctimas, ¿no? Por estas políticas, y que además esas son las personas que van y consumen pues el deporte que él está en este momento pues dirigiendo, ¿no? A la selección nacional. Y en ese sentido que ahora México ganó la Copa, ahora México también va a ser ¿cómo se dice? Host, anfitrión. Va a ser anfitrión, perdón, ¿no? Tengo praxia las palabras. Va a ser anfitrión del Mundial el próximo año, y hace rato hablaba, ¿no? Del tema de la gentrificación. Es un gran tema en la Ciudad de México. Como les decía, México va a ser anfitrión del Mundial y hay muchas intenciones comerciales por empezar a ampliar pues todos estos complejos digitales para hospedar a turistas, que está dejando a muchas personas fuera de lo que puede ser sus hogares, pero a lo mejor ellos no son dueños de la vivienda porque encarecen la vivienda, porque encarecen la renta, o simplemente acaban con la renta de un día para otro y dicen, a partir de hoy se acaba tu contrato y mañana pues se va a convertir en Airbnb. Y es lo que mencionaban hace rato de la falta de regulación de pues todos estos espacios en el que uno va de turista a hospedarse, pero que hace algunas semanas o hace algunos años era una vivienda, era una comunidad, y es el caso no muy lejano de Baja California Sur. Hablamos de la gentrificación, para que nos entiendan qué es la gentrificación. La gentrificación no es otra cosa que el que se renueve un lugar urbano, un lugar en una ciudad, puede ser Los Cabos, puede ser La Paz, un lugar que solía estar abandonado, un lugar muy popular, como puede ser el caso del Esterito, como puede ser el caso del Centro, puede ser el caso del Manglito,
Manglito, un lugar popular que se renueva, ¿no? Que se mejora la zona urbana, que se mejora la infraestructura, que se mejora la imagen, para que lleguen personas con un mayor poder adquisitivo de los pobladores originales y los terminan despojando, no despojando directamente de que no quiero que estés aquí, en algunos casos sí, como es el caso de la Condesa, que era una de las exigencias de las demandas que se dio el día de antier en la marcha contra la gentrificación en la Condesa, pero sucede que como llega gente con mayor poder adquisitivo, suben las rentas, a veces gestionan por ahí a escondidas que cambie el uso del suelo, de suelo habitacional a residencial, y eso hace que aumente la luz, que aumente el agua, y la gente que llevaba generaciones viviendo ahí ya no puede costear, ya no puede pagar vivir ahí y se termina yendo a las periferias. Y un ejemplo muy claro en el Esterito, lo mencionaban hace rato, la cooperativa de pescadores que vivían en el Esterito, la mayoría de ellos ya no viven en el Esterito, ¿no? Viven en la Ladrillera, viven en Colina de la Cruz, viven en Ciudad del Cielo, y a lo mejor dicen, bueno, Fran, pero no está tan lejos, ¿no? Sí, pues, pero ya no viven en el Esterito, ¿no? Que por generaciones, que por casi 100 años estuvieron viviendo ahí, de la noche a la mañana ya no pueden costear vivir ahí y se terminan yendo a las periferias. ¿Cuáles son las consecuencias negativas de que la gente que vive en una ciudad, que tiene la costumbre, ¿no? de llevar su dinámica, de su forma de vivir, de su rutina, cambie de un día para otro? Pues que, por ejemplo, si una persona tiene a su familia viviendo en el centro y sus hijos van a la escuela en el centro y ahora ya no pueden costear bien en el centro y se van a vivir en las periferias, que es donde lo único lugar donde les alcanza, pues esa gente no tenía un carro, ¿no? Ahora se va a tener que hacer de un carro. El que haya un carro más en la ciudad, en la Forjadores, en hora pico, es más tráfico, más contaminación, más probabilidades de choques, y todo esto es 100% prevenible, como le decían hace rato, al regular la vivienda, ¿no? Al llevar políticas públicas de vivienda digna y asequible, como lo está haciendo nuestra presidenta, la presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene el programa de vivienda del bienestar, que va a empezar en Los Cabos y en La Paz, pero sí los gobiernos locales, ¿no? Sí los gobiernos estatales no ponen de su parte en limitar el desarrollo, porque esto no es desarrollo, ¿no? Despojar a la gente no es desarrollo, ¿no? Gentrificar a la gente no es progreso. Bueno, pues va a ser insuficiente, ¿no? No sé cuál es tu opinión al respecto, Marta. Sí, totalmente, totalmente, y sobre todo, como decíamos también, pues todo lo que forma parte de la cultura, todo lo que forma parte de la identidad de los barrios tradicionales o históricos, o se pierde, o se vuelve una especie como de mercancía, se vacía de sentido, y pues también la verdad es que estos lugares que son también privilegiados, inclusive tener el mar a tu disposición, pues se vuelve justamente un privilegio para quien lo puede pagar, ¿no? Porque lo que nosotros teníamos, por ejemplo, los que crecimos en estas zonas, que teníamos ese regalo de vivir en un lugar en donde todos los vecinos nos conocíamos, en donde tenías el azul del mar enfrente, pues se vuelve un privilegio para quien tiene el dinero, porque obviamente, como tú dices, pues no se puede pagar vivir en esas zonas. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Se mandan hasta las periferias, en las periferias donde ni siquiera hay servicios. Todos los días acá constantemente tenemos reportes de falta de agua, ¿no? De problemas de drenaje, de problemas de inseguridad. Donde empeora su calidad de vida, ¿no? Empeora la calidad de vida, y entonces volvemos a lo mismo. Siempre la calidad de vida se vuelve un privilegio de clase. Sí, me parece que al menos en esta mesa no estamos en contra del desarrollo, o al menos no en contra del progreso, no estamos en contra, ¿no? del trabajo, pero lo que sí quiero poner en perspectiva es que no estamos idealizando, ¿no? No estamos saliendo, no nos estamos haciendo, no quiero decir una grosería, ¿no? Pero no estamos haciendo una idea mental fantasiosa. Sino esto de la regulación, ¿no? Por ejemplo, de Airbnb en un caso específico, porque a lo mejor va a decir, ¿y por qué Airbnb va a ser un problema? Y vamos a ponerlo en perspectiva de manera muy rápida. Hay mucha gente que no es dueño del lugar donde está el Airbnb que ellos están rentando, le rentan a alguien más y subarrendan, invierten, desarrollan en ese lugar. Me refiero a desarrollar a que lo hacen más bonito, le meten de su bolsa, ¿no? Para que cambie arquitectónicamente, que quede más estético, y después terminan rentando en Airbnb. Y luego la gente que queremos vivir en el centro o en el Esterito o en el Manglito, ¿no? Cerca al menos de nuestro centro de trabajo, ya no encontramos un lugar donde vivir porque hay Airbnb. Y en la Ciudad de México ya están regulando esto, ¿no? Que los dueños de los lugares sean los únicos que pueden subarrendar, más allá de, vaya la redundancia, más allá de la renta como vivienda, si quieren hacer un Airbnb, pero además limitan también los días en los que pueden poner los Airbnb a disposición, ¿no? A eso nos referimos, ¿no? No prohibir, pero sí regular.
Por supuesto, y eso es bien importante, también hay que decirlo, ¿no? Y también no se está en contra de la inversión, porque hay que decirlo, un inversionista que viene, pues también está exponiendo su capital, también está tomando ciertos riesgos, y esas inversiones también pueden ser de gran ayuda, pero siempre y cuando vayan a la par de un sentido, a la par de una visión de desarrollo que incluya a la comunidad y que no la desplace, ¿no? Ese es el tipo de desarrollo que sí queremos, el tipo de inversión a la que sí es bienvenida, pero no la depredadora, no la que borra la identidad, ¿no? Y se vuelven en cuestiones así totalmente perdidas. Así es, y eso se llama límites al desarrollo, ¿no? Tiene un nombre y un apellido. Límites al desarrollo porque no hay agua que alcance tantas construcciones, ¿no? No hay luz que aguante tantas construcciones. No sé usted el caso, pero al menos a mí sí ya me tocó vivirlo. Ya llegó el verano y ya empezaron también el tandeo, ¿no? Energético. Nos apagan la luz para poder, porque no hay energía que aguante, ¿no? Claro. Tanto turismo, al menos en Los Cabos, por ejemplo, ¿no? Que hay tantos hoteles. Y bueno, cambiando un poquito de tema antes de que se nos acabe el tiempo, seguramente recordarán hace 2 meses que hubo por ahí una diferencia entre Elon Musk y Donald Trump, al punto que terminó de ser funcionario público en la administración de Donald Trump, Elon Musk, el dueño de Tesla y inversionista de muchas otras empresas. Y al principio parecía como que no había problemas, como que sí. Yo recuerdo haber leído que Elon Musk, que estaba a cargo de este instituto para agilizar lo burocrático, no se llama así, pero es por parafrasearlo, se empezó a meter con la CIA y con el FBI, y justo cuando empezó a toparse con pared, empezaron estos chismes de que se iba de la administración de Donald Trump, se terminó yendo. Después empezaron a darse declaraciones uno en contra del otro, Donald Trump contra Musk en Twitter. Al final sacó un paquete hace unas semanas Donald Trump para aumentar los impuestos a ciertos movimientos empresariales en Estados Unidos, y el primero que salió en contra, a declarar contra esta iniciativa de Donald Trump fue Elon Musk, al punto que ya sin tener la mínima vergüenza, Elon Musk lanza la iniciativa de su propio partido para el próximo año, y Donald Trump le responde diciendo que está pensando en deportarlo, porque recordemos que Elon Musk es de Sudáfrica, no nació en Estados Unidos. Sí, así es. Ay, la hipocresía y el cinismo, el poder, el dinero, la ambición, la psicopatía, cuando se reúnen, generan estos escenarios, desenlaces, ¿no? Sí, qué bárbaro. Pero bueno, Frank, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio, y pues ahí nos vemos. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Vámonos a una pausa, es breve, y regresamos con más.